Buenas noches. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, por permitirnos este contacto. Para nosotros siempre gratificante, hermoso, compromiso de una buena comunicación al servicio de los dominicanos y las dominicanas. Ideas encontradas en el multimedio, Teleradio América. Juan Carlos Guerra, Juan Pablo Uribe. Vamos a abordar ese contramito, vamos a abordar la otra cara de la moneda. El hambre, Juan Carlos, la miseria, las limitaciones terribles de una parte de los seres humanos. Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches, Juan Pablo Uribe, y buenas noches a los usuarios y usuarias de este espacio. Como bien tú decías, el mundo de hoy es un mundo profundamente desigual. Mientras hay personas que mueren por indigestión, hay otras que mueren por inanición, por falta de alimento. Indigestión por hartazgo. Indigestión por hartazgo. A la par de que el fenómeno de la obesidad está ya llegando alrededor de 1.200 millones de seres humanos con problemas de obesidad, a la par también ya hoy día hay 1.020 millones de seres humanos que tienen problemas de hambre en el mundo. 17.000 niños mueren cada día por el tema del hambre y la desnutrición. 17.000 niños. Así es. En República Dominicana, que es nuestro país, 29 de cada 100 dominicanos tienen problemas de desnutrición. Y este es todo un panorama doloroso, difícil, que tenemos en la República Dominicana y en el mundo, por un tema fundamental. El hambre siempre ha sido tratado como una consecuencia de la pobreza, no como una causa. Jeffrey Sachs, un economista de peso internacional, escribió un libro que se llama El fin de la pobreza, cómo combatir el flagelo. Y en ese libro él establecía que la pobreza tiene un círculo vicioso que inicia con el hambre. Y ese círculo vicioso que inicia con el hambre termina primero perjudicando la posibilidad que tiene ese ser humano que sufre de hambre y desnutrición de educarse. Mientras menos alimentado tú estás, menos posibilidad tú tienes de educarse. Y segundo, mientras menos educado tú estás, menos posibilidad tú tienes de ir al mercado laboral y conseguir un buen trabajo. Salud. Ahí voy. Tiene dos elementos transversales. El primero tiene que ver con la salud. Una desnutrición implica mala salud. Y el segundo, que es más duro todavía porque termina siendo algo que impide que tú salgas de la pobreza, es el elemento de la productividad. Un ser humano desnutrido es un ser humano que no puede producir de la misma manera que produce un ser humano que consuma diariamente las calorías necesarias para poder tener una vida productiva. Pero el elemento importante de esto desde el punto de vista de la política es que que es un problema eminentemente político, sigue siendo tratado por los grandes gobiernos como un elemento, como un problema científico. Y entonces, cuando tú tratas un problema político como un problema científico, viene algo que hace mucha falta a la hora de resolver un problema, que es la voluntad. Y ha faltado de los grandes gobiernos voluntad para resolver el problema del hambre. Incluso los gobiernos que se han atrevido a impulsar programas que combatan el hambre están teniendo mucho éxito, que es el caso de Brasil. Más adelante vamos a hablar un poco del programa Hambre Cero de Brasil, que está siendo modelo en el mundo. Esta imagen que tengo aquí tiene un dato importante, que dice, y a mí me sorprendió cuando lo conocí, que se necesitan 44.000 millones de dólares anuales para erradicar el hambre en el mundo. Y me detengo aquí. Lo que las grandes potencias gastan en defensa supera por mucho lo que se necesita para erradicar el problema del hambre en el mundo. Estados Unidos solamente gasta 637.000 millones de dólares al año en su presupuesto solo en las guerras de Irak y Afganistán. Entonces, imagínate tú que haya una voluntad política desde los grandes estados para resolver ese problema. Pero hay otro elemento. No es que son indolentes entre comillas. Esos grandes estados destinan
una parte de su Producto Interno Bruto a ayuda alimentaria a los países más pobres. Sin embargo, es una ayuda que va vista a través de las lentes de la dádiva, de la concesión miseriosa a quien quiere una limosna, y no desde una estrategia diseñada para acabar con el problema del hambre en el mundo. Te pongo cifras. Han acordado todos los países que los países industrializados destinen el 0.7% de su Producto Interno Bruto al año en el tema de ayuda alimentaria a los países pobres. Cifra ínfima. Todos los estudios indican que con un 2% del Producto Interno Bruto de los países grandes estaríamos eliminando totalmente el tema de la pobreza y del hambre. Sin embargo, solamente destinan el 0.3% del Producto Interno Bruto. Y esa ayuda se va en corrupción y se va en una tarea que se ha determinado insuficiente a la hora de resolver el problema, que es solo la distribución de alimentos, y no se trata de eso. Y lo veremos más adelante cuando empecemos a hablar un poco del programa Hambre Cero que está llevando a cabo Lula da Silva en el Brasil. Ese es un tema del hambre que, aunque parezca cruel decirlo, no genera tanta tensión política en el mundo de los grandes países por algo. Es la única gran causa de muerte en el mundo que hace discriminación por clase. Las 3 causas de muerte en el mundo son SIDA, terrorismo, guerras y hambre. Y el hambre causa más muertes que las otras 3 juntas. Sin embargo, cualquier persona, no importa su extracción social o su posición económica, puede morir de SIDA, puede morir en un ataque terrorista o puede morir por un ataque en una guerra. Sin embargo, una persona de posición económica y posición social alta no muere de hambre porque tiene sus alimentos garantizados. Entonces, los grandes gobiernos no le dedican la atención a eso porque va siempre a los más necesitados. Los más pobres son los que se mueren de hambre siempre. Y por eso hay cierta indolencia desde los estados. A mí me pareció algo interesante. Lula da Silva es el único jefe de Estado que se ha preocupado seriamente por resolver el problema de hambre en su país. Pero ahí hay algo que tiene que ver mucho con su historia personal. Él tiene 5 hermanos que murieron por hambre, siendo muy niños, porque Lula viene de una extracción muy pobre. Y él mismo sufrió mucha hambre durante su niñez y su adolescencia. En los tiempos en que Lula da Silva nació, mediados del siglo pasado, en Latinoamérica era muy difícil que un niño alcanzara los 5 años de edad, porque muchos niños morían de hambre. Nuestras abuelas tienen la experiencia de que aunque tuvieron 10 partos, se le murieron 2, se le murieron 3 cuando niños. Esa es una historia muy marcada en las familias de principios y mediados del siglo pasado en nuestros países. Y era porque el tema del hambre no era un tema, era un tema no resuelto. Yo siempre tengo la historia de mi papá que dice que él comía de lunes a sábado arroz vacío y los domingos comía arroz con plátano sancochado, porque era la única compañía que tenía y una vez al mes tenían derecho a carne. Entonces, todo esto se viene concatenando y hoy día, por primera vez en la historia de la humanidad, el número de hambrientos en el mundo sobrepasa la cifra de 1.000 millones de seres humanos. Y eso hay que hacer conciencia, porque también se trata mucho del tema estructural, de cómo las políticas públicas de Estado, en términos alimentarios y agrícolas, no están destinados a resolver el problema del hambre, sino únicamente al lucro económico.